El viaje desde Phoenix, Arizona a San Diego, California, es de 355 millas. Si decide arriesgarse a obtener una multa por exceso de velocidad, y conducir 85 millas por hora en lugar del límite de velocidad de 65 millas por hora, ¿cuánto tiempo ahorraría? Da tu respuesta al minuto más cercano. Para resolver este problema, utilizaremos la ecuación distancia igual a velocidad por tiempo, o d es igual a r por t. Pero debido a que estamos preocupados por el tiempo, queremos resolver esta ecuación para t dividiendo ambos lados de esta ecuación por r. Observe aquí, r dividido por r se simplifica a 1. Entonces obtenemos la ecuación equivalente t igual distancia dividida entre tasa o d dividida por r. Y ahora calcularemos el tiempo conduciendo 85 millas por hora, y conduciendo 65 millas por hora. Llamemos a t1 la hora en que conduzca la velocidad más rápida de 85 millas por hora. Entonces t1 sería igual a la distancia de 355 millas, dividido por la tasa de 85 millas por hora. Y luego t2, el tiempo que lleva a conducir 65 millas por hora sería 355 millas dividido por 65 millas por hora. Y ahora encontremos estos cocientes en la calculadora. Entonces, la primera vez es igual a 355 dividido por 85. Y la segunda vez es igual a 355 dividido por 65. Ahora, en ambos casos, tenemos la distancia en millas dividida por la tasa en millas por hora y, por lo tanto, estos tiempos son en horas. Y redondeemos a 4 decimales. Entonces t1 es aproximadamente 4.1765 horas. Y t2 es aproximadamente 5,4615 horas. Así que nuevamente tenemos 4.1765 horas como tiempo de viaje. Cuando viaja 85 millas por hora. Y tenemos un tiempo de viaje de aproximadamente 5.4615 horas al viajar una tasa de 65 millas por hora. Para determinar cuánto tiempo se ahorra conduciendo 85 millas por hora, tomaremos el tiempo más largo y restaremos el tiempo más corto. Entonces, el tiempo ahorrado es igual a 5.4615 menos 4.1765. 4.1765. Restando, obtenemos 1.285. Y, por supuesto, las unidades aún están en horas. Entonces, conduciendo 85 millas por hora, ahorraría 1.285 horas, pero se nos pide que respondamos al minuto más cercano. Entonces queremos convertir 1.285 horas a una hora. To 1 hour. Y una cierta cantidad de minutos. Para determinar la cantidad de minutos, queremos convertir 285 horas a minutos. Entonces, escribiremos 0.285 horas como fracción, con un denominador de 1. Y ahora vamos a multiplicar por una fracción unitaria. Una fracción igual a una que convertirá las unidades de horas a minutos. Y porque hay 60 minutos en una hora, vamos a multiplicar por 60 minutos durante una hora. La razón por la que tenemos horas en el denominador aquí es porque ahora las unidades de horas se simplifican, y este producto nos dará la cantidad de minutos en 0.285 horas. Volvamos a la calculadora. Tenemos 285 veces 60. 5 times 60. Y nuevamente, se nos pide que respondamos al minuto más cercano, así que, si bien son exactamente 17.1 minutos, diremos que son aproximadamente 17 minutos. Así que ahora sabemos que 1.285 horas son aproximadamente igual a 1 hora y 17 minutos. Escribamos nuestra respuesta como una oración completa. Ahorraría aproximadamente 1 hora y 17 minutos. Conducir 85 millas por hora en lugar de 65 millas por hora. Entonces, si bien esto podría considerarse un ahorro de tiempo bastante significativo, por supuesto, correría el riesgo de la posibilidad de obtener un boleto. Y obviamente conducir mucho más rápido no es tan seguro como conducir el límite de velocidad. Espero que hayas encontrado esto útil.